Como ustedes ven, he querido titular el mensaje de esta noche, Ciclo Virtuoso, aprendiendo, obedeciendo, enseñando. Y vamos a estar caminando por un trocito del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, los versos del 1 al 9. Así dice la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así nos ha hablado hoy nuestro Padre, y sé que ustedes inmediatamente identificaron que antes de ayer, martes, este fue el texto que se nos propuso estudiar en el devocional diario. Y titulamos la reflexión de ese día asimismo, Ciclo Virtuoso, porque en este texto se da un proceso maravilloso de unas enseñanzas que Dios le encargó al gigante Moisés, y esas enseñanzas deben ser aprendidas, puestas en práctica y enseñadas. Y entonces, en ese ciclo debemos vivir los creyentes, buscando aprender cada día de la palabra de Dios, y eso que Él nos revela, aprendido una vez, debemos incorporarlo a nuestro estilo de vida, y ese testimonio entonces enseñará a otros, y nosotros repetimos el ciclo intentando todos los días buscar la revelación de Dios a fin de conocerle como Él es. Y en el centro de este ciclo virtuoso está obviamente la base didáctica, el material de apoyo, que no es otro sino la palabra de Dios. Y en ese proceso entonces, continuo y permanente, porque para el creyente no termina nunca, sería locura pensar que terminaremos de aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios refleja el carácter de Dios, y Dios es eterno. Entonces necesitamos toda la eternidad para conocer al Dios eterno. Dios es infinito. Necesitaríamos el tiempo infinito para conocer al Dios infinito. Es por eso que nuestra vida terrenal debe desenvolverse en este ciclo virtuoso, aprendiendo, obedeciendo y practicando. Y en ese espíritu, y confiados en que el Espíritu Santo de Dios presente entre nosotros aquí, nos guíe entonces en estas 4 etapas de esta reflexión. Y comenzamos inmediatamente viendo la primera parte,
aprendiendo el contenido. O sea, ¿qué es lo que debemos aprender? Bueno, en el versículo 1 es claro que tú y yo debemos aprender. Y por eso hacemos el devocional, por eso estudiamos la Biblia, por eso nos reunimos los martes, por eso nos reunimos los jueves. Todo ese tiempo que estamos intentando hacer, escuchar a Dios enseñarnos. Y es claro en el verso 1 que Dios nos revela a través de Moisés, estos son los mandamientos, estatutos y decretos. Oye, ¿qué? Que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara. Fíjate que no es una opción, es un imperativo, es una orden, es un mandato, es una obligación del creyente. Fíjate que parte de la tarea de Moisés era el magisterio, era enseñarle al pueblo la revelación que Dios le daba a él como profeta de Dios. A tal punto que el pueblo ni siquiera podía mirar directamente a Moisés cuando descendía del monte o cuando salía del tabernáculo donde se reunía personalmente con Dios y la majestuosa presencia del Padre entraba en ese santo lugar en el que Moisés también estaba. Y fíjate que yo estoy comprometido, estoy obligado, estoy compelido a aprender. Y nosotros no podemos ser negligentes con esa tarea. A veces somos muy cómodos. Y por eso el énfasis los martes de que profundicemos los estudios, que dediquemos tiempo a escudriñar la Biblia, porque es nuestro libro de texto, es nuestra base didáctica. Y fíjate que las personas que Dios levanta para ejercer el magisterio, es reiterativa la palabra de Dios en que debemos respetarlas, orar por ellas, cuidarlas, porque son instrumentos que Dios utiliza para revelarnos su palabra. Y a veces lo vemos muy a la ligera. Pero también los maestros deben entender que en el pueblo de Dios no se demandan jefes. Hay iglesias donde se llega a idolatrar al pastor, al evangelista, al maestro, y la gente le rinde honor y gloria, y la gloria debe ser solamente para Dios. Nosotros, los que hemos recibido el llamado de Él a ser promotores de su palabra, debemos procurar siempre tener eso claro. No es que debemos rendirle culto a fulano que es gran predicador, es un instrumento de Dios. Y lo que Él hace, lo hace para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Si Dios no se manifiesta en su espíritu, ni el predicador puede predicar, ni el que escucha puede aprender. Es su obra. Y no se trata entonces de que nosotros los idolatremos. Fíjate que por medio de los maestros, Dios nos permite comprender su palabra. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un texto y lo leemos una vez, 2 veces, 3 veces, y nos pasa como el eunuco etíope? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Ante la pregunta de Felipe, y fíjate que Felipe no llega ahí por casualidad. Llega movido por el Espíritu Santo a ejercer el magisterio ante un hombre que tiene hambre de la palabra de Dios. Y es de ahí la importancia que tiene conocer a Dios a través de su palabra. Dios te va a hablar cada vez que tú abras la Biblia. No se trata de oír voces. Hay que tener cuidado incluso con las voces que uno escucha, porque hasta los espíritus, dice la propia palabra de Dios, a través de Juan deben ser puestos a prueba, porque el diablo sabe simular muchas voces y asumir muchas entidades. Mi responsabilidad, y te quiero compartir 3 citas bíblicas, es dedicar tiempo a estudiar, a aprender la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le escribió a su joven discípulo Timoteo,
En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo y nos dice Dios a ti y a mí esta noche como discípulos de Jesús. Escucha, segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, escucha, y que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas traduce este versículo como que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo tú vas a usar bien la Biblia si no dedicas tiempo a aprenderla? Y el martes a mí me dio satisfacción ver una hermana decir, es que si él no estudia la Biblia, jamás crecerá. A veces creemos que la Biblia es un libro normal. Y bueno, si tú lo lees en la carne, si lo lees en la limitada mente humana, podrás ver un libro de historia, un libro de versos, un libro de sabiduría, pero no lo vas a ver con la riqueza de la palabra de Dios. Y fíjate que esto no se puede tomar a la ligera. Pablo le dice a Timoteo que debemos procurar con diligencia. Ahora, en nuestra agenda diaria, ¿qué lugar ocupa? ¿Cuánto tiempo ocupa? ¿Qué esmero ocupa el estudio serio, sistemático de la palabra de Dios? Procura con diligencia usar bien la palabra de Dios. Cuando yo uso bien la palabra, entonces me presento delante de Dios como obrero aprobado, porque ella se convierte en mi guía, en mi faro, en mi material de apoyo. Y en esa misma segunda carta, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Entonces yo no puedo decirle a una persona, es que yo creo que tú deberías hacer, ¿y a quién le importa lo que yo creo? Tengo que decirle, la palabra de Dios dice que en tu situación lo que hay que hacer es esto. Por eso si te fijas en este verso 2 del capítulo 4, de la segunda carta a Timoteo, todo gira en la palabra de Dios. Y es con ella que yo debo insistir a tiempo y fuera de tiempo. Es con la palabra de Dios que yo debo redarguir, reprender, exhortar, corregir, instruir, enseñar en justicia. Con la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo voy a predicar la palabra de Dios si yo mismo no la conozco? De ahí mi necesidad de aprender. Fíjate en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versos 5 y 6, Pablo escribe, pues por la palabra de Dios, escucha, primero por la palabra de Dios y luego por la oración es santificado. La palabra de Dios tiene el poder de guiarnos a la santidad. Para nosotros ser personas íntegras, verdaderamente santas delante de Dios, necesitamos conocer lo que Él dice en su palabra. Y escucha el versículo 6, primera de Timoteo 4, verso 6. Si enseñas esto a los hermanos, ¿el qué? La palabra de Dios. Serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios es el alimento de mi espíritu. Para yo poder lidiar con mis batallas diarias, emocionales o físicas, y las mismas espirituales, necesito el alimento espiritual diario. La palabra de Dios. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Yo soy la fuente de agua viva. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Es lo que dice Jesús.
De aquí la importancia de que tú y yo entendamos que Dios le ordenó a Moisés que enseñara. Es una orden, no es una opción. Entonces tú no puedes llamarte a ti mismo creyente, siervo, discípulo de Cristo y no estás estudiando su palabra, no la conoces, no la manejas con precisión. Y me ha sorprendido 2 ocasiones, ayer y hoy. Yo apliqué para un máster internacional y mi costumbre es saludar en los correos electrónicos: que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y los tuyos hoy y siempre. Y no me importa si le estoy escribiendo al presidente de la República, a un doctor, a un magíster, a un catedrático, a un investigador, no me importa. Y ese señor me respondió y lo primero que me dijo: nunca había recibido algo tan lindo en un correo electrónico. Y entonces puso en cursiva y en negrita: que la paz de Cristo sea contigo. El hombre tiene hambre, necesidad de la palabra de Dios, y no importa si está encumbrado como Pablo, doctor de la ley, maestro de la ley, y tenía hambre de la palabra de Dios. Y hoy justamente teníamos una presentación de un trabajo que estamos haciendo a lo interno de la universidad donde trabajo. Estamos haciendo una revisión general de los reglamentos. Y cada vez que ocurría una discusión, el Espíritu Santo me traía un versículo de la Biblia, pero no me gusta intimidar a la gente porque a veces le caemos a bibliazos. A la Primera de Corintios 4:2 dice, Santiago 1:22 dice. Entonces yo siempre le digo, la palabra de Dios dice que en esta situación yo debo someter todo a prueba. Y daba la impresión como de que nadie le estaba haciendo caso a eso. Las presentaciones se las estábamos haciendo a un asesor que la universidad contrató. Bueno, es un equipo, pero solo vino uno hoy. Y él dijo, usted parece que conoce la Biblia, pero usted nunca dice dónde dice eso. Entonces, la última cita sí le dije dónde estaba y le dije, lo que pasa es que no lo quiero abrumar a usted cayéndole a bibliazos, pero tenga la certeza que sé dónde lo dice. Pero lo importante es saber que Dios lo dice. Y de aquí podemos ver que todos necesitamos ser instruidos. Es una obligación tuya y mía no acostarnos un día sin haber aprendido algo de la palabra de Dios. Porque es conocer el carácter, la personalidad, la promesa, la esperanza, la confianza. Es un alimento para nuestra fe. Es como si nos pasáramos el día sin comer. ¿Cuántos de nosotros se pasa el día sin comer? Nadie. La mayoría comemos 5 y 6 veces al día. Entonces así mismo deberíamos tener una dieta espiritual procurando cumplir con el mandato de aprender. Es un acto de obediencia a Dios porque aquí dice que es un mandato. Aprender de los maestros que Él dispone delante de nosotros. Pero no basta con que tú y yo sepamos. ¿Cuál es el segundo paso del ciclo? Obedecer, practicar lo que estoy aprendiendo. Entonces, conforme Dios me va instruyendo en su palabra, yo debo ir incorporando eso que aprendo. ¿A dónde? A mi estilo de vida. Si leemos los versículos del 1 al 3 de nuestro pasaje de hoy, de Deuteronomio 6, dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, pero que te lo enseñara para que teorizaras en las esquinas o fueras al Areópago de Grecia a teorizar, pura retórica, puro discurso. No, escucha, para que los pongas por obra. Y si tú revisas en los versos 1, 2 y 3, en 3 versículos Dios 5 veces enfatiza la importancia de practicar, de poner por obra, de obedecer la palabra de Dios. Entonces, si ya tú conoces
que el adulterio es un pecado, ¿por qué insistir en eso? ¿Cuándo? No, debemos incorporarlo de una vez. Poner en obra significa que yo aplico lo que Dios me revela. El problema es que nosotros muchas veces no es que no entendemos. Cuando tú tomas los mandamientos, por citar el caso más sencillo, los mandamientos son muy claros y muy precisos. El Señor es uno y solo a Él amarás, honrarás y obedecerás. Le obedecerás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. ¿Qué es lo que hay que entenderle a eso? Hay que ser un erudito para entender, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Eso no hay que ser un genio para entender eso. ¿Cuál es el problema? Que si tu falla está en la lengua, tú siempre vas a buscar la manera de entrar en una conversación, en un chisme. Si tu problema es la bebida, tú vas a intentar justificar, hacerte el sordo, hacerte el loco con la palabra de Dios para terminar haciendo lo que tú quieres. Lo que Dios me enseña a través de un maestro, yo debo incorporarlo. Por eso el mundo hace unos 20 años le ha ido dando un giro al enfoque educativo. Y ahora hablamos de educación basada en competencias. ¿Por qué? Porque si lo que yo aprendo no lo puedo aplicar en algo, ¿para qué me sirve? Los alumnos preguntan, ¿y dónde yo voy a usar eso? ¿Y eso para qué sirve? Los mecánicos no te pueden decir a ti que esa pieza vino de más, que la quites de tu automóvil y la botes. No, eso lo pusieron ahí con un propósito. Si eso no tiene una utilidad, tú puedes estar seguro que no estuviera ahí. Entonces, las enseñanzas de Dios yo debo incorporarlas. Y si tú escuchas con cuidado a Santiago, el hermano de Jesús, en su carta, en el primer capítulo, los versos 21 y 22, él dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad. Escucha, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada. ¿Quién sembró la palabra en tu corazón? Dios, a través de un maestro que te la predicó. Un audio, una televisión, un mensaje en la computadora, un correo electrónico, un servicio como este. Yo no sé, Dios va a usar el recurso que sea necesario para sembrar su semilla en tu corazón. Y escucha, que tiene el poder de salvarlos. Si eso se quedara ahí, todo fuera obra del Padre. Escucha ahora, verso 22 de Santiago 1. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarían engañando a ustedes mismos. Entonces hay gente que quiere estudiar la Biblia, explícame esto, dime esto, y dónde dice aquello, y qué significa esto, y qué fue lo que Dios quiso decir con aquello, pero no cambian. No dejan que la palabra los transforme, no practican lo que Dios les está enseñando. Y por eso Santiago dice que terminamos engañándonos a nosotros mismos. Porque esto no se trata de usted allantar a la iglesia, de pintar una falsa apariencia delante de los hermanos. Esto es entre usted y Dios. ¿Qué está en medio de usted y Dios? Pues la palabra, el Espíritu Santo que te instruye y Cristo que es tu mediador. Esto es entre tú y Dios. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si te das cuenta, entre esto que dice Santiago, que yo debo ponerla en práctica, se relaciona de manera perfecta. A mí me encanta la perfección de la palabra de Dios. Asegúrate de ponerlos por obra, dice Deuteronomio 6, que estamos estudiando hoy, en el versículo 3. Entonces, no me digas, es que eso de Deuteronomio, eso era Antiguo Testamento, eso no aplica ya. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Deuteronomio 6 y Santiago 1, hay un énfasis en practicar la palabra, ponerla por obra. Yo no me puedo limitar a ser un oidor de la palabra. Si ya yo sé que Dios quiere que yo estudie la palabra, yo tengo que comenzar leyendo aunque sea un versículo todos los días.
comprarme una buena Biblia, invertir en una buena Biblia y leerla y subrayarla y tener una mascota, una libreta donde yo lleve mi registro diario de mis diálogos con Dios, lo que Él me dice a mí, porque yo les mando todos los días un devocional, pero eso es lo que Dios me dice a mí. El que lo escribió le dijo otra cosa. A usted Dios le puede decir otra, porque Él conoce la necesidad de su corazón. Por eso usted necesita, y no digo que no lo escuchen ni sigan 1, 2, 3, 10, ojalá le siguieran 10 devocionales y cada hora del día leyeran uno, pero la idea es que yo debo asegurarme de que eso que estoy aprendiendo lo vaya practicando. Hoy conversábamos en el grupo de nuestra familia y uno de mis sobrinos, cuando le compartía la noticia de que fui aceptado en el dichoso máster, y él decía, bueno, pero es que estudiar es una virtud, hay cosas que es mejor practicar. Le decía, bueno, el problema es que la teoría y la práctica no pueden estar divorciadas. ¿Cuál es el problema de nuestro sistema educativo y de muchos sistemas educativos en el mundo? Que se limitan al conocimiento teórico y están orientando a los alumnos a que si tú quieres entrar a la escuela de medicina en Estados Unidos, debe aprobar el FOREN, qué sé yo qué. Entonces ya a las personas no les interesa mucho aprender, sino prepararse para pasar el examen. Usted quiere estudiar educación, hay una PAA, el College Board, que usted tiene que tomar esa prueba y aprobarla. Usted es bachiller, usted quiere graduarse, tiene que pasar las pruebas nacionales. Entonces el enfoque no es el aprendizaje del concepto ni la praxis de eso que usted está aprendiendo, es pasar la prueba. Entonces la Biblia nos está diciendo esta noche, tanto en Santiago como en Deuteronomio, que yo debo asegurarme no solo de aprender la revelación de Dios, buscar la verdad de la palabra, escudriñarla, manejarla con precisión, sino que eso que estoy aprendiendo debo aplicarlo, ponerlo en práctica. Se tiene que reflejar en mi estilo de vida, si no, no sirve para nada. Y fíjate además que ese nivel de obediencia y compromiso trae bendición para que te vaya bien, para que te multipliques. Hay una bendición de Dios en el obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque a los niños malcriados no se les dejan juguetes. Es un error del padre premiar las malas actitudes de los hijos. No podemos premiar las malas actitudes. Y aquí está diciendo Dios que cuando tú te aseguras de vivir por la palabra, su bendición jamás se apartará de ti. La respuesta de Dios a la obediencia de sus hijos es provisión eterna, cobertura eterna, bendición eterna, para que te vaya bien. Y tú puedes estar en una tierra donde fluye leche y miel y desperdiciarás la leche y no aprovecharás la miel. Por eso hay personas cuyos sueldos, cuyas empresas, cuyos ingresos son multimillonarios y siempre son infelices. ¿Por qué? Porque no viven por la palabra, no se aseguran de obedecerla y por eso nunca le va bien. En cambio hay otros que no tienen grandes recursos, pero son hijos obedientes y la mano de Dios siempre está sobre ellos. Esa fue la promesa de Dios a la viuda de Sarepta. No te faltará ni harina ni aceite. ¿Por qué? Porque obedeciste. Yo te di una orden. El único chin de harina que tiene es dárselo de pan a mi siervo. ¿Era porque Dios quería que ella se quedara con hambre y su hijo y se murieran? No, estaba probando su obediencia, su dependencia de Dios. Estaba viendo si esa mujer era autosuficiente o se reconocía pequeña y limitada delante de Dios. Y aquí hay un mandato, asegúrate de poner por obra. Otro imperativo. No es solo enseñar y aprender, sino practicar lo que estoy aprendiendo. Ahora, este ciclo dijimos que tenía 3 pasos.
Debo aprender y practicar. Ahora, el aprender y practicar me convierte a mí de manera indirecta en un maestro. La sabiduría popular dice que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñar. Ahora soy yo el que lo que Dios me enseñó y he ido incorporando a mi vida, debo enseñarlo a los otros. Fíjate que en los versos del 6 al 9 es reiterativo el mandato de Dios. Escucha, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. O sea, grabadas en tu mente. ¿Pero para qué? Para que yo sea llamado maestro. No, escucha el versículo 7. Y se las repetirás a tus hijos. Piaget dice que nuestro cerebro aprende por repetición. Una de las teorías cognitivas del aprendizaje propone que repetir mucho una misma cosa hace que mi cerebro la almacene en una neurona. ¿Por qué en nuestros tiempos no le faltábamos el respeto a los maestros? Porque nuestras maestras eran muy inteligentes y nos ponían una caligrafía. Yo respeto a mi maestra. Entonces te decía, escribe 100 veces eso. ¿Qué buscaba ella? Dos cosas. Primero, desarrollar una habilidad motriz en la mano a través de la caligrafía. Y número 2, que tu cerebro grabara que a la maestra hay que respetarla. Entonces, después que tú escribías eso 100 veces, tu cerebro se convencía de que había que respetar a la maestra. Yo amo mi escuela, y nos hacían escribir eso 100 veces. Yo amo a mi mamá, esa era la caligrafía. Por eso nosotros éramos seres distintos, parecemos habitantes de otro planeta. ¿Pero por qué? Porque nos hacían repetir. Es la didáctica que Dios nos está enseñando aquí. Repíteselas a tus hijos. Y miren, los que somos padres sabemos que uno le dice las cosas a los hijos y parece como si ellos no le estuvieran poniendo caso aún. Repítasela. Que después de grande usted verá que ellos le van a decir, papi, mira, yo sí te agradezco que tú me hayas enseñado esto, me hayas dicho aquello. Además, cuando usted lo ve en el grupo de iguales, usted se da cuenta que en los suyos hay una diferencia. Por eso hay un mandato a los padres. Y el problema más grave de nuestra sociedad de hoy es que los padres no estamos cumpliendo con este mandato de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Todo lo contrario, queremos sacar la Biblia de las escuelas. En vez de abrir la Biblia, abrimos nuestro Smart TV, ponemos a San Netflix o a San YouTube y se nos va la noche en eso. No hablamos de eso. Y les hablarás de ella. Oye bien, no solo es repetírsela, sino hablársela. Cuando Dios tengo que hablarle, oye ahora, oye a dónde que Dios quiere que los padres le hablemos de esto a nuestros hijos. Hablarás de ella cuando estés en tu casa. O sea, si estamos en la casa, vamos a limpiar la casa. Bueno, pues vamos a hablar de la Biblia. ¿Y qué es lo que hacemos? Encendemos el radio y ponemos un merengue de calle para distraernos y se nos va. Pero esa música que estamos poniendo se está metiendo en nuestra mente. De algún modo nos está influenciando. Pero la Biblia nos manda a que cuando estemos en la casa, tenemos que hablarle de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Y a dónde más, Señor? Cuando vayas por el camino. O sea, salimos a llevarlo al colegio. ¿De qué vamos a hablar en el camino? No, te pone la noticia y va envenenándose usted y a todo el que va con usted en el carro, oyendo que los diputados se están matando, que hubo un accidente, que hay 6 muertos, que robaron, que hay un préstamo, que Odebrecht, que qué sé yo cuántas cosas. Y usted, en vez de ir aprovechando ese momento, orar por sus hijos, orar por todas las casas del barrio, instruirles en la disciplina de Dios. No, usted va con esas cosas. Señor, y ahí ya, acabamos ahí. No, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que todo el tiempo, ya sea que yo esté en mi casa o fuera de mi casa, esté despierto o durmiendo, me vaya a acostar o a levantar,
¿Cuál debería ser el tema de nosotros? Pues la palabra de Dios. Debemos enseñarla. Y yo te quiero hacer 6 preguntas para ayudarte a reflexionar sobre esto. ¿De qué es que le hablamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son los temas de conversación en nuestra casa? Y no quiero que ahora me digan, es que tú eres fanático, nada. En mi casa no solo se habla de la Biblia, hablamos de todo. Pero hay un momento para hablar de eso. Y si vamos a instruir, instruimos con la Biblia. Y si vamos a corregir, corregimos con la Biblia. Y ese vestido, ¿tú crees que a Dios le agrada ese? Y eso se ha repetido tanto que ya es mi hija la que dice, papi, yo creo que este vestido está como muy pegado. Este cosa está como, mami, ella va donde su mamá. ¿Tú crees que esto se pudiera arreglar? Porque yo quiero ponerme este vestido, pero el escote, yo encuentro que está como... ¿Qué es eso? El fruto de la palabra sembrada en su corazón, repetida durante 21 años. Ahora estamos viendo los frutos, 21 años después. Pero si nos cansamos, el diablo no se cansa. Repetírsela. ¿Cuáles son los temas a lo interno de nuestras familias? En nuestros viajes, vamos a ver una película a otro pueblo, vamos a ir a la capital a pasarnos un día de tiendas, de compras. La música que ponemos, los temas de conversación, antes de acostarnos. El problema es que ahora hay muchos distractores. En nuestra época había que orar obligado y no había opción. O sea, para uno poder prender la televisión había que orar primero. Eso iba primero. Entonces después de tú rezar un rosario, esa letanía, ¿quién quería ver televisión? Entonces, eso era un sedante. Todo el mundo a acostarse a dormir. Las ansiedades, las expectativas, las necesidades, las crisis nuevas de cada día, les buscamos respuesta y solución en la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos vienen con sus ansiedades, que debemos escucharlo, nosotros mismos como padres, como esposos, tenemos batallas todos los días. ¿Le buscamos la respuesta en la Biblia? Cuando iniciamos nuestros días en la mañana, buscamos en la Biblia la dirección. Señor, mira, yo voy a salir a trabajar. Yo voy a ir a visitar un cliente, voy a depositar unos documentos. Señor, ábreme los caminos y ayúdame a ser un instrumento tuyo. Porque a lo mejor usted va a una oficina, pero aquel tipo está sobrecargado, estresado con todo el problema del mundo. Y usted no puede salir de ahí con el estrés de él, con la mochila suya llena, no. Usted como creyente tiene que ayudarlo a él a liberar su carga. El otro debe ver el Espíritu de Dios en usted y notar algo diferente. A mí me encanta que esta muchacha venga, porque cuando ella viene, hay como una paz, hay como una tranquilidad en hablar con ella, que yo no quisiera que se fuera, pero es porque usted hace eso. Pero estos versos del 6 al 9 no se quedan en el discurso. Escucha lo que nos sigue diciendo, las atarás en tu mano como señal. Y no se trata de que usted se compre una pulsita como esta que me regaló mi hija, que dice I love Jesus. No se trata de eso. No se trata de que usted ahora mande a hacerle una reducción a la Biblia y la use como 2 muñequeras. No se trata de ponerle stickers a nuestros carros y placas y pegatinas y cosas de eso. No se trata de eso. Átalas en tu mano significa que me voy a hacer un tatuaje ahora con la cruz, con Jesús. No es de eso. Es que la acción de mis manos, mi trabajo, mis dádivas, mis ofrendas, mi ayuda, mi sostén, todo eso está gobernado por la palabra de Dios. Las acciones de mi mano están guiadas por la palabra. Se trata de que la disciplina que yo dispenso, el apoyo que doy, el sostén, la ayuda, la dirección de mi mano está guiada, está subordinada a la autoridad de la palabra. Eso es lo que significa que todo lo que mis manos hagan lo hacen intentando cumplir la palabra de Dios. Y escucha, las pondrás en tus ojos. Cuando uno habla con algunos religiosos legalistas que dicen, no, porque la palabra dice, yo quisiera preguntarle a dónde se meten ellos la Biblia entre los ojos. No, se trata que mi visión, donde está mi enfoque, donde está mi atención, tiene que estar filtrado por la palabra de Dios.
los lentes que yo uso para ver la realidad. Por eso los cristianos no vemos problemas. Vemos disciplina e instrucción de Dios a través de ella. Vemos lecciones. Señor, se me pinchó la goma de este carro. ¿Qué tú me quieres decir con esto? ¿Hay un problema más adelante? ¿Tú necesitas retenerme un tiempo aquí? ¿Por qué tú permites eso? Dame la paciencia, ahora ayúdame a resolver este problema lo antes posible. Mi visión, mis ojos, ponla en tus ojos como frontales. Es la parte delantera, lo que me guía, lo que me lleva, lo que me instruye. Por donde entra la información a mi cerebro, por mis ojos. Y cuando yo aparto mi visión de ahí, puedo correr el riesgo de David y comenzar a ver mujeres ajenas. Ese es el problema, por eso debo cuidar lo que veo. Pero no se queda ahí, escucha, las escribirás en los postes de tu casa. O sea, las columnas, los pilares que sostienen tu hogar, tienen que ser la palabra de Dios. ¿Cuál es el himno de este año? Mi casa y yo te serviremos, Señor. Aunque se esté acabando el mundo, tu palabra es la columna que sostiene mi hogar. Mi mujer es una bruja, pero el hogar lo estás sosteniendo tú y ella será transformada por mi testimonio. Mi marido es un cavernícola, irracional, tonto, cabezadura, pero mi casa no la sostiene él, la sostienes tú, Señor. Mis hijos son rebeldes, descuidados, desobedientes, pero en esta casa, tú, Señor, tu santa palabra es la que la sostiene. No se trata ahora de empapelar la casa con la Biblia. No, eso no basta. Eso es fanatismo. Eso hasta idolatría pudiera ser. Es que tu casa, los principios de Dios son los que la sostienen, los postes, las columnas, los pilares que la mantienen en pie, los principios bíblicos. Por eso necesitamos conocerlos. Y fíjate, y en tus puertas, lo que entra y sale de mi casa tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Un vecino chismoso yo no lo puedo tener metido en mi casa. No, para nada. No. Una persona que venga a contarme sueños y a leerme baraja y a venderme números. No, las puertas para eso están blindadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahora, están abiertas para esas personas que vienen en busca de apoyo, de ayuda. Y a veces usted se sienta con esa persona y se le van horas escuchándolo. Con el corazón sobrecargado, agobiado, a esas personas usted le abre la puerta. Entonces, el acceso a mi hogar lo da la palabra de Dios. Entonces, fíjate que no solo esto es una gran responsabilidad para Moisés o para los predicadores que Dios ha mandado. No es una responsabilidad para todos. Como discípulos de Cristo, tú y yo estamos llamados a meternos en este ciclo virtuoso. Ahora, el ciclo consta de 3 pasos: aprender, obedecer y enseñar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que practicar? ¿Y qué es lo que tengo que enseñar? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la bibliografía que sustenta este plan formativo? Pues no puede ser otro que la palabra de Dios. El versículo 1 dice, los mandamientos, los estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara. El versículo 2 dice, todos los estatutos y mandamientos. El versículo 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No hay más. Entonces, ¿por qué pedirle a tantos santos y a tantas vírgenes y a tantos maestros y a tantos? No, el Señor es uno. ¿Qué es eso? Eso es lo que yo tengo que aprender. Escucha el versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios. Enseñanza, son mandatos. Versículo 6. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Entonces, este ciclo es claro. Este ciclo consta de 3 pasos. Y es un ciclo porque no termina nunca. Es un ciclo permanente
que comienza con el aprendizaje y termina en la enseñanza. Yo aprendo, obedezco y enseño, aprendo, obedezco y enseño. ¿El qué? La palabra de Dios, que debe estar en el centro de mi proceso de crecimiento, de madurez espiritual, a través del cual Cristo me va santificando, me va corrigiendo, me va instruyendo, me va dirigiendo. Y este es un ciclo permanente. Aprendí algo nuevo hoy. Ya soy capaz de aplicarlo y estoy dando un testimonio de eso. Pero no me puedo quedar ahí, tengo que seguir creciendo. Cuando usted llegó a la escuela, comenzó en el jardín de infantes. Bueno, ya no se dice jardín de infantes, hay que decirlo en inglés. Kindergarten. Usted llega ahí y entonces comienza a subir de nivel, hace la educación básica, la educación media. Algunos siguen estudiando la universidad y después entran en el cuarto nivel y hacen posgrados y maestrías y doctorados. Es un proceso permanente. Tú y yo no somos seres terminados. Y aprendiste eso. Y ese aprendizaje básico te ayuda a seguir creciendo. Por eso la palabra de Dios nos invita a comer alimento sólido. No nos podemos quedar en la lechita espiritual. Los niños no beben leche toda la vida. De hecho, los adultos bebemos leche más por costumbre que por necesidad. Porque nos acostumbramos, pero el calcio de la leche después de viejo ya uno ni siquiera lo asimila. Por eso nos mandan a beber pastillas de calcio y suplementos y esas cosas para fortalecer los huesos. Entonces es claro nuestro Dios esta noche que si aún tú y yo no lo hemos hecho, debemos iniciar este ciclo virtuoso. Este círculo, a algunos les gusta decir círculo virtuoso. Hay círculos viciosos del que la gente no sale. Dios quiere que tú y yo, a partir de esta noche, entremos en un ciclo virtuoso. Que estudiemos su palabra para aprenderla. Que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a obedecerla. Y que una vez practicándola, dándola como testimonio, entonces dejemos que Dios nos use como instrumento para enseñar a otros. Y ese debe ser la responsabilidad de todo siervo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a los cielos, le dijo a sus discípulos, vayan por el mundo, enséñenle la buena nueva, predíquenle, hagan discípulos míos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta con escuchar a un predicador, hay que creer eso, ponerlo en práctica, dar un testimonio vivo, bautizándome y repetir el ciclo, ir a ser más discípulos, enseñarles y practicar, aprender, enseñar, practicar. O sea, es un ciclo de vida y se llama santidad. Y nuestro anhelo más profundo es que nuestro Dios utilice esta semilla que ha sido sembrada esta noche para que salgamos de cualquiera que sea el círculo vicioso en el que estemos metidos y a partir de hoy entremos en este ciclo virtuoso a través del cual Dios quiere revelársenos, instruirnos, transformarnos para llevar una vida en integridad, justicia y santidad para la honra y para la gloria de su santo nombre. Oremos, amados hermanos, para que le demos gracias a nuestro Dios por llamarnos a iniciar este proceso tan importante en nuestra vida. Padre nuestro, cuya morada está en el tercer cielo, aquí estamos, Rey de Gloria, una vez más, postrados delante de ti. Cuán agradecidos estamos, Señor, de tu amor sin límites, de tu misericordia eterna. Padre, queremos darte gracias por cada persona que has usado
desde los hombres que usaste, inspirándolos a través de tu Espíritu, para que nos dejaran por escrito tu santa palabra, hasta los predicadores, evangelistas, pastores, maestros que has ido levantando en cada etapa de la historia de la salvación. Y todo eso, Padre bueno, para que hoy nosotros que te buscamos podamos recibir este alimento espiritual tan necesario, tan imprescindible para nosotros. Señor, te queremos pedir perdón si en algún momento hemos rechazado tu instrucción, hemos cerrado nuestro corazón a tu verdad, hemos dado la espalda a tu revelación. Esta noche estamos aquí de rodillas delante de ti, buscando el perdón tuyo, la justificación, pero sobre todo la restitución. Queremos adorarte y darte gracias por tu afán permanente, por manifestarnos tu gracia e instruirnos cada día. Señor, cada día tú nos traes una nueva revelación, un nuevo mensaje, porque es tu interés, tu anhelo más profundo, revelarte a tus hijos, que te conozcamos tal cual tú eres. Por eso te damos gracias. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu. Gracias, Rey de Gloria, por cumplir cada día la promesa eterna de mandar el maná del cielo. Ese pan espiritual tan necesario para sostenernos, para guiarnos, para instruirnos cada día. Y también, Señor, para corregirnos cuando nos apartamos de tu camino. También para reanimarnos cuando estamos caídos y débiles. Por todo eso, Padre de bondad, te damos gracias. Te adoramos, glorificamos tu nombre y te damos gracias. Ayúdanos, bendito Dios, aumentando nuestra fe. Abre nuestra mente, sensibiliza nuestro corazón. Danos un corazón dócil que escuche la voz de tu Espíritu, pero sobre todo humilde, que se deje transformar por ti, que pueda practicar lo que tú nos enseñas, que podamos obedecerte en todo, Señor. Úsanos como instrumentos que puedan propagar tu mensaje. Glorifica tu nombre en nuestro testimonio diario de vida. Ayúdanos a ser un canal de bendición para tanta gente que allá afuera está ávida de escuchar tu voz, que te necesita con urgencia y no lo sabe. A esos que el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento, ha tapado sus oídos y cerrado sus ojos, endurecido su corazón. Esta noche, Señor, queremos interceder por aquellos que están impedidos de escuchar tu voz, de recibir tu palabra. Ten piedad y misericordia de todos ellos. Traemos a este altar, Señor, a nuestra familia. Ten compasión de cada miembro de nuestras familias, los que no te conocen, los que no te escuchan, los que no te buscan. Traemos a nuestros compañeros de trabajo, Señor.
seres con los que compartimos gran parte de nuestros días. Ayúdanos, buen Dios, a ser un testimonio que les motive a venir a los pies de la cruz. Traemos a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, a nuestros líderes, los funcionarios que tú has levantado como funcionarios públicos y que deben gobernar en justicia y en fidelidad a tu palabra. No permitas que el poder los endurezca a tal punto, Señor, que den la espalda a tu verdad y a tu pueblo. Tú nos mandas a orar por ellos, que nos dirigen, para que puedan legislar conforme a la voluntad tuya y al bienestar de las mayorías. Pero al final, Padre bueno, todo esto es tu obra. Por eso nos abandonamos en tus brazos, bendito Dios, Rey de gloria, Dios de majestad. Recíbenos en tu escuela. Revélate cada día para que podamos aprender. Danos el valor y la fortaleza para vivir por tu palabra. Poder poner en práctica, poner por obras las verdades que tú nos enseñas. Que no nos dé vergüenza ni nos intimide mostrar al mundo que somos tus hijos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, restaurados por su cruz, levantados en gloria por su resurrección. Tenemos el sello de tu Espíritu y la garantía de la promesa de entrar a la vida eterna. Y eso, Señor, vale más que el reconocimiento del mundo, que todos los títulos y todos los premios y reconocimientos. Y que una vez aprendida y practicada tu palabra, podamos convertirnos en maestros que enseñen a otros a venir a la fuente verdadera, venir a los pies de tu trono y entregarle la vida a Cristo para que Él sea su único y verdadero maestro. Padre, gracias te damos por el honor de tu presencia. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tú mismo guiarnos en la reflexión del pasaje de hoy. Y nuestra súplica es que esta semilla encuentre una tierra fértil y lista para germinar, crecer y dar frutos. Que el enemigo no la robe, Señor, ni impida su crecimiento. Tú has dicho que cuando envías tu palabra, no retornará a ti vacía. Esta iglesia te busca y quiere entrar en este ciclo virtuoso de aprender, poner por obra y enseñar tu santa palabra. Por eso, Señor, nos hacemos llamar guardianes de tu palabra. Y todo esto, Señor, lo hacemos para la edificación de tu pueblo y para la gloria, la honra, la exaltación y el honor de tu bendito, santo, poderoso y eterno nombre. Dejamos a los pies de tu trono, Señor, esta acción de gracias. Y junto con ella te presentamos nuestras necesidades, nuestras crisis, nuestras tribulaciones. Y te suplicamos que las recibas y las atiendas a tu manera y en tu tiempo, porque por fe sabemos que así será. Y será así, bendito Dios, porque eres fiel y justo. Y te presentamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, te oramos y te alabamos en el santo nombre de nuestro único Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.